Gloria a Dios. Y seguimos, hermanos, amén, en el libro de los Hechos, que comenzamos el jueves pasado. Gloria a Dios, nos corresponde al capítulo 2. Aleluya, libro de los Hechos, capítulo 2. Maravilloso el Señor. Vamos a leer hasta el 13 y después seguimos. Del versículo 1 hasta el 13. Gloria a tu nombre. Dice así la palabra del Señor, tiene por título la venida del Espíritu Santo. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, En Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Sirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Todos juntos. Mas otros burlándose decían, están llenos de monstruos. Gloria a Dios. Aleluya. Estaban esperando y llegó. Amén. Nosotros estamos esperando, hermano, y llegará. Amén. Esa venida del Señor, ese arrebatamiento. Ese día que el Señor venga a buscar a su pueblo también llegará, hermano. Amén. Que Dios nos ayude a no perder la esperanza, a seguir, ¿no es cierto?, confiando y esperando en esa promesa del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Y este capítulo, hermano, siempre se destaca, amén, porque habla, amén, del Espíritu Santo. Y habla, no es que el Espíritu Santo llegó allí, hermano, fue la manera, ¿no es cierto?, comenzar, ahí fue el comienzo de la iglesia y el comienzo de la dispensación del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo estuvo desde el principio, ¿no es cierto? ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio era el verbo y el verbo era Dios. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz. El Espíritu Santo siempre estuvo porque es Dios, es parte de la Trinidad. Pero a partir, ¿no es cierto?, de este día de Pentecostés, comienza, ¿no es cierto?, aleluya, el Espíritu Santo a manifestarse de una manera especial. El Espíritu Santo es como vienen con el católico, dice que el Papa es el vicario de Cristo. No, el vicario. El vicario es el representante. El que representa, el que hace la obra de Cristo aquí en la tierra es el Espíritu Santo, a través de la iglesia. Amén. Pero el Espíritu Santo sigue haciendo lo que Cristo comenzó a hacer en su ministerio. Amén. A través de la iglesia. Se manifiesta de una manera maravillosa, poderosa. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo descendía sobre profetas, sobre reyes. Esto era un momento, ¿no es cierto?, un momento de dar la palabra, ¿no es cierto? Pero ahora el Señor dijo que estará en nosotros. Amén. Está continuamente, a no ser que nosotros, ¿no es cierto?, por actitudes, amén, por negligencia, alejemos al Espíritu de nuestras vidas. Amén. El Espíritu Santo lo recibimos por oración. Oramos y recibimos el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo lo mantenemos con oración. Amén. Amén. Gloria al Señor. Es así, no es ese recuerdo de aquel día glorioso que recibimos el Espíritu Santo y había lengua y algo tan lindo y después me voy olvidando. No, eso tengo que seguir manteniéndolo. Amén. A través, ¿no es cierto?, de buscar al Señor. Aleluya. Gloria a Dios del testimonio. Gloria al Señor
de alabar al Señor, dice, reuniéndonos, alabando al Señor con salmos, con himnos espirituales, a ver, con la palabra. De esa manera vamos manteniendo, amén, ese Espíritu Santo. No es una experiencia de una vez, tenemos que seguir manteniendo. Entonces es una vida de oración, recibimos al Espíritu Santo por la oración y mantenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas por la oración, amén. Gloria al Señor. Pero quería hablar antes de entrar, hermanos, mismamente acá en la palabra, amén, del hecho, ¿no es cierto?, de hablar en lenguas, porque todos nos encontramos o tenemos familiares o nos encontramos con personas que quieren negar la experiencia del hablar en lengua. Y es una experiencia real y una experiencia bíblica. Y Jesús lo dijo. Allí cuando Jesús, después que resucitó, allí en Marcos 16, ¿qué le dice a sus discípulos? Y recibirá, estas señales seguirán a los que creen. No le dijo solo a los discípulos, dijo a los que creen. Y le dice, los que creen, entramos nosotros también. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Gloria. Eso el Señor lo anunció, hermanos, que los que creyeron en Él hablarán nuevas lenguas. Amén. No es algo, ¿no es cierto?, inusual. No es algo solamente para aquella época. Muchos tienen ese concepto, que era para los apóstoles, que ya esa época pasó, pero no pasó. Lo que pasa es que es el ser humano, ¿no es cierto?, que se enfría y pone en descrédito la palabra de Dios. Pero el hablar en lengua, hermano, es una realidad, es una promesa. Aún en el Antiguo Testamento Dios dijo a través de Isaías, y aún en otras lenguas dice, hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán. Porque dice que el hablar en lengua es una señal para los incrédulos. Porque los creyentes, ¿no es cierto?, no entendemos lo que decimos. Amén, gloria a Dios. Y los incrédulos, esto es una señal de que algo maravilloso, sobrenatural está aconteciendo sobre aquellos que aman al Señor y hablan en nuevas lenguas. Amén, gloria al Señor. El hablar en lengua, hermano, es la señal inicial del ser bautizado con el Espíritu Santo. Algunos, por eso tenemos que ir también a lo negativo, porque nos vamos a encontrar con gente así. Algunos dicen, no, el Espíritu Santo te puede dar lengua, te puede bautizar en amor, te puede bautizar con dones, pero no, hermanos, es la señal que es hablar en lengua, aunque sea poquito o sea mucho. Hay hermanos que reciben el bautismo del Espíritu Santo y hablan en lengua, y algunos han estado hasta 3 días hablando en lengua. Y otros es solo algo que se le trancó y es un balbuceo y se quedó allí. Pero recibió el Espíritu Santo. Después tiene que seguir buscando. Pero recibió, no tiene que dudar. No es la cantidad, ¿no es cierto?, en el momento, sino que recibió el Espíritu Santo, sintió, ¿no es cierto?, tuvo esa experiencia, amén, de que, y sabe, hermanos, que a veces, yo me acuerdo que hace años nosotros conocí a un hermano que nunca, era precioso, sabía el Señor, pero nunca se le escuchaba hablar en lengua. Y yo dije, qué raro este hermano. Y un día se puso a hablar en lengua, hubo una manifestación así, y el hermano parecía que ladraba. Porque era una lengua distinta. Pero todas las lenguas, hermanos, que el Señor nos da, tienen un significado. En algún lado se hablan esas lenguas. Puede ser, ¿no es cierto?, que Dios le dé. Entonces a veces a las personas no les gusta la lengua que tienen y lo impiden el hablar en lengua. Pero tienen que hablar, porque Dios después le va a dar diversos géneros de lengua. A ver, recuerdo que una vez leía de un hermano, en un libro leía que el hermano escuchó hablar en lenguas a otro, y dice que estuvo a punto de decirle, hermano, esas lenguas no son de Dios, callad, pero se sostuvo. Dijo, no, lo voy a ofender al hermano. Y ese hermano que quería ser era embajador. Y un día, pasan los años, va a un país del África. ¿Vieron que cuando van los embajadores, los políticos, así, a esos países de África, hacen una ceremonia con los indígenas? Y hablan y hacen sus danzas y cosas así. Y dice que el cacique de ese país donde él fue, de esa tribu allí, hablaba, dice que enseguida se acordó la misma lengua que aquel hermano habló. Y él dijo, gracias a Dios que yo no le dije al hermano que esa lengua no era de Dios, porque lo iba a ofender. Entonces uno tiene que entender que en alguna parte del mundo
si su lengua es rara, si no es un inglés, si no es un portugués, si no es un italiano, en alguna parte se habla, pero todo, porque después vamos a ver, ¿no es cierto?, cómo todo entendió, había de diversos países y entendieron. Me acuerdo que un hermano decía, que ahora está de misionero en Finlandia, y él decía que Dios le había dado a él una lengua que era un inglés, como se dice, antiguo, puede ser. Creo que es un inglés, a mí se dice en inglés español, pero yo he escuchado gente que sabe inglés y va a Estados Unidos y no le sirve de nada, porque es distinto. Así. Bueno, y a ese hermano Dios le ha dado un inglés antiguo, como dice, original, una cosa así, que dice que una vez lo escuchó hablar en lengua una persona que no era de acá y lo entendió porque sabía ese idioma y por eso se enteró, porque él sabía, si él no entendía, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Y me acuerdo que capaz muchos hermanos se acuerdan de la campaña que hubo hace muchos años, porque me acuerdo que yo iba con Jonathan en coche, y Jonathan tiene 39 años, en la Plaza Artigas con aquella, que fue preciosa, aquella campaña La multitud y un camino, y había un hermano que era embajador también, y habló en lenguas ahí en la campaña. Y después del culto se acerca una mujer judía que dijo que le había entendido perfectamente alabar a Dios en un hebreo antiguo. Digo, qué maravilloso, hermano. Y no podemos, hermano, menospreciar el hablar en lengua. No podemos menospreciar, no es lo mismo. Esto es algo que nuestro espíritu se comunica con Dios. Y la Biblia lo dice, ¿no es cierto? Lo entendemos, amén. Pero es Dios, le hablamos a Dios, oramos a Dios. Y Pablo lo dice aquí en Romanos, ¿cuántas veces, hermano, en nuestras necesidades no sabemos cómo vamos a pedir? Pero dice que el Espíritu, amén, intercede por nosotros con gemidos y deseos. Digo, que Dios nos ayude, amén, a valorar eso maravilloso, es algo precioso que el Señor ha depositado en sus hijos, amén, el hablar en lengua. Y no menosprecie el hablar en lengua. Amén, no menospreciemos el hablar en lengua. En la congregación, amén, en la casa, en el lugar que estemos, amén, cantar en lenguas. Ella no se escucha, pero cuántas veces no se canta en lenguas, también se alaba en lenguas, amén. No menospreciemos eso porque es algo maravilloso que el Señor ha puesto, ¿no es cierto?, en sus hijos, amén, gloria al Señor, aleluya. Vamos a ver, hermanos, qué es la señal, amén, inicial, porque acá vemos, ¿no es cierto?, que hemos leído, que cuando recibieron el Espíritu Santo, amén, fueron llenos, amén, del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas. Pero vamos también a ver allí en Hechos 8:15, amén, que habla allí de aquel mago, ¿no? Que dice que estaba en Samaria, se hacía pasar por un grande, la gente le tenía por ahí un importante, pero aparecen los evangelistas a predicar el evangelio, amén, y dice que ese mago se vuelve al Señor, ¿no es cierto? Y estaba, dice, gloria a Dios, allí en el versículo 8:13 dice, también que yo, Simón era el mago, ¿no? Y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. ¿Qué piensan ustedes que eran esas grandes señales y milagros que había? Eran los milagros que hacían los apóstoles, ¿no es cierto? De sanidad, de liberación, estaba atónito, amén. Pero después van los hermanos de Jerusalén a orar por los hermanos que estaban reuniendo allí, ¿no es cierto?, la iglesia que recién comenzaba, gloria a Dios, y dice en el versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Amén. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el bautismo en el nombre de Jesús. Y dice el 17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. No dice que hablaron en lengua, pero miren lo que dice después, el 18. Cuando vio Simón, el mago, ¿no es cierto?, él es mago, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero, un carnal, ¿no es cierto? Ahora, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba dinero, ¿qué fue lo que vio Simón? Las lenguas.
lenguas, porque los demás él lo había visto y eso le maravillaba, pero las lenguas fue lo que a él, ¿no es cierto?, le dijo, bueno, yo también quiero que cuando yo imponga las manos, que pase esto, ¿no? Bueno, ahí sabemos, ¿no es cierto?, lo que pasó después. Pero vamos también a leer en el 10:45, que es la reunión, ¿no es cierto?, en la casa de Cornelio. Aleluya. Y dice Hechos, ¿no es cierto?, 10:45, dice así: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Por qué se dieron cuenta entonces que habían recibido el Espíritu Santo? Porque los oían hablar en lenguas. Amén. Y también en Hechos 19:6. Aleluya. Son los ejemplos que tenemos, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Alabado. También en Éfeso, y dice el 19:6, dice: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Y hablaban en lenguas y profetizaban. Amén. Gloria a Dios. Y eso siguió y sigue hasta el día de hoy, hermano. Amén. Gloria a Dios. Algunos hablan mucho tiempo, otros un poquito, pero es la señal inicial, es la señal evidente, la señal que se ve. Amén. Gloria al Señor. Ahora, uno dice, no sé si te ha pensado, ¿no? Pero ¿por qué no hablar en lengua? ¿Por qué no otra señal? ¿Por qué no que se te muevan las orejas o que, yo qué sé, que se te van los pelos? ¿Por qué? ¿Por qué será que el Señor toma las lenguas de sus hijos? ¿Qué dice Santiago de la lengua? Que es indomable, que no se puede dominar, pero sin embargo Dios puede dominar nuestra lengua. Dios tiene poder para dominar nuestra lengua. Amén. Gloria, no sé, no dice la Biblia que esa es la razón, ¿no es cierto? Pero uno, hermano, puede deducir, ¿no es cierto? Es indomable según Santiago, pero el Espíritu Santo, amén, Dios puede dominar nuestra lengua. Amén. Pararla cuando tiene que parar, meterla, guardarla. Amén. Gloria a Dios. O sacarla, ¿no es cierto? Cuando hay que hablar. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. El hablar en lenguas, cuando la persona habla un idioma, una palabra, ¿no es cierto?, emite un sonido, amén, que nunca ha aprendido y no lo entiende. Amén. Gloria al Señor. Ahora, hermanos, yo les pido que en sus casas, porque hoy si no se nos va el tiempo, ¿no es cierto?, lean 1 Corintios capítulo 12 y capítulo 14. Lean en sus casas. Porque, hermano, hay una diferencia y eso usa la gente que quiere confundirnos. Porque está ese bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lengua, pero después, hermano, está el don de lengua, que es otra cosa. Todos tenemos que recibir el bautismo del Espíritu Santo y tener la evidencia de hablar en lengua. Pero no todos tienen el don de lenguas. Hay diversidad de dones. Y algunos tienen el don de lengua. Y el don de lengua es dar un mensaje en lengua y se necesita que alguien lo interprete. Entonces, la gente, o si usted está confundido, no entiende bien, usted lee y dice, y en la iglesia, dice Pablo, yo les pido que si alguno habla en lengua, haya otro para interpretar y el otro se calle. Entonces más de uno no podemos hablar en lengua. No es eso lo que quiere decir Pablo. Pablo está hablando allí del don de lenguas, que es otra cosa. ¿Amén? Aleluya. Vamos a ir un poquito acá. Lo vamos a leer todo, pero yo les pido que en sus casas ustedes lean con atención, pidiendo que el Señor les dé entendimiento. Y no hay lugar a equivocarse, a dudar. Aleluya. Vieron que, por ejemplo, acá, 1 Corintios 12, 10, por ejemplo, ¿no? Hablando de los dones, que es otra cosa, hermano. El don, alguien puede tener el don de sanidad, ¿no es cierto?
Vieron que aquí cuando dijimos del mandamiento del Señor, ¿no es cierto? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en lengua, pondrán sobre los enfermos las manos y sanarán. Todos los creyentes, todos los hijos de Dios pueden orar por los enfermos. Pero hay gente, hay hermanos que tienen el don de sanidad, que es un respaldo especial de Dios. ¿Quiénes? Todos quisiéramos tener ese don, pero ¿quiénes, por ejemplo, tendrían que orar? Porque los dones también Dios los da, pero uno puede pedirlo. Por eso dice procurar los mejores dones. ¿Quiénes, por ejemplo, tendrían que pedir, Señor, dame el don de sanidad? ¿Quiénes más lo necesitan? Los misioneros, los evangelistas, los que van al hospital, los obreros, ¿no es cierto? El don de sanidad. Porque todos tenemos que dar, pero están eso. Bueno, y habla de muchos diversos géneros dones, ¿no es cierto? Pero vamos a leer ahí el versículo 10, hablando de los dones. Dice, a otros a milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, era un don, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. Cuando está hablando de diversos géneros de lengua, está hablando de distintos de dones. Amén. Gloria al Señor. Pero miren lo que dice acá. Sigue hablando de los dones, ¿no? En el versículo 28, el mismo capítulo 12. Y aún los puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, profetas, terceros maestros, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que ministran, los que tienen don de lenguas, que no son todos, ¿no es cierto? ¿Y por qué dice acá el versículo 30? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Qué decimos? No, no todos tienen don de sanidad. Todos podemos orar por los enfermos y confiar y pedir a Dios que Dios les sane, pero no todos tienen el don de sanidad, ¿no? ¿Tienen todos don de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? ¿Qué quiere decir? ¿Qué le responderíamos? No, pero cuando dice que hablan todos lenguas, quiere decir al don de lengua. Y algunos interpretan que no todos que reciben el Espíritu Santo hablan lengua. ¿Estoy siendo claro con eso? Amén. ¿Amén? El hablar en lengua es una evidencia para todo el que recibe el bautismo del Espíritu Santo. Cuando dice acá, hablan todos lenguas, que se respondería no, se está refiriendo al don de lengua. No todos tienen don de lengua. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Bueno, no sé si ya había marcado algo más. Alabado Dios. Y bueno, y otra de las cosas también, que la Biblia es bien clarita, es que, porque después vamos a ver cuando Pedro se para, estaban todos hablando en lengua y Pedro se para y se supone, por lo que dice ahí, nosotros que los demás se callan, que el Espíritu Santo puede venir sobre nuestras vidas y tomar nuestras vidas y hablar en lengua, pero siempre hay un control nuestro sobre esa manifestación. No es que, ay, me vino y no puede callar. No, hermano, no es así. Por eso después en el capítulo 14 de 1 Corintios, habla clarito de no ser niños. ¿Qué quiere decir? No, porque, como dice, en alguna parte dice que debemos ser niños, que debemos ser como niños, y acá dice no sean niños. ¿A qué se refiere? A no ser imprudentes. Me acuerdo que una vez estaba en una reunión de varias iglesias que invitaron, hace muchos años, y pasó el devocional y se puso un hermano a predicar, y digo, pero no era una predicación de fuego, como que era una predicación nomás, ¿no es cierto? Y de repente una hermana se para y empieza a hablar en lenguas que lo tapaba, y él empezó a danzar. Y el hermano sabe que le dijo, hágala sentar, porque era imprudente, eso sería una niñería. Siempre tiene que prevalecer la palabra. Amén. Siempre tiene. Entonces ahí en el capítulo 14 habla, ¿no es cierto?, de no ser niños en el modo de pensar. ¿No es cierto? La palabra lo que tiene que... Y hay lugar. ¿No es cierto? Por ejemplo, si... Dios es orden, por eso termina diciendo hágase todo simplemente y con orden, termina diciendo el capítulo 14. Pero por ejemplo que estemos en un culto al aire libre. Y de repente dice, bueno, pasa la hermana a cantar y la hermana se puede cantar en lengua. ¿Qué es eso? Es una niñería, ¿no es cierto? Hay que ser ubicado. Y entonces por eso a veces la gente, ¿no es cierto?, tiene un mal concepto de las lenguas, tiene un mal concepto de las iglesias pentecostales,
por las lenguas, porque a veces hay hermanos que son desubicados, ¿no es cierto? Hay hermanos que son desubicados. Y a veces no solo por las lenguas, a veces en otras áreas, ¿no es cierto? Me acuerdo que una vez nos iban los hermanos a predicar al hospital, y en el tiempo que había visitas en el hospital, ¿se acuerdan? Que se llenaban, ¿no es cierto? Ahora iba subiendo la escalera así y tropieza y tremendo, diablo. Y gritó así. Eso es como una incoherencia, una niñería. Y tantas cosas así, ¿no es cierto? Entonces, que Dios nos ayude, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. En el Antiguo Testamento también, hermanos, amén, hay otra cosa, hermanos, también aquí en 1 Corintios, pero el capítulo 13, habla de las profecías, ¿no es cierto? Que el 8, 13:8, dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. De repente viene a uno, usted le lee esta palabra y le dice: ¿vieron que acá dice que cesarán las lenguas? ¿Y qué le responden a ustedes? Acá mismo está la respuesta. El versículo 13, ¿no? Que cuando Cristo venga... Cuando venga lo perfecto. Todavía no vino lo perfecto. Amén. ¿Dónde es que dice cuando venga lo perfecto? El 10. ¿No? Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Amén, es clarito. Cesarán las lenguas, pero no ahora. Cesarán cuando venga lo perfecto. Amén. Cuando Cristo venga a establecer su reino. Ahí sí, ya no vamos a precisar lenguas, hablaremos un solo idioma. Amén. No sé, y por eso también dice: y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ya cuando estemos allá no vamos a precisar ni fe ni esperanza, porque vamos a estar en su presencia. Sí, el amor, porque el amor permanece. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Y termino con esto diciendo, ¿no? Nadie puede tener un don si no ha recibido primero el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Nadie puede tener un don o decir: yo tengo el don, pero recibiste el bautismo del Espíritu Santo. No, pero Dios me dio un don. No. Primero se recibe el bautismo del Espíritu Santo y el don viene a consecuencia, ¿no es cierto?, de ese bautismo. Amén. Gloria a Dios. Y también ahí en 1 Corintios 14:39 dice que no debemos impedir el hablar en lengua. Pero después dice: pero hágase todo decentemente y con orden. Es el tiempo de orar. Hablo en lengua, ¿no es cierto? Pero después viene la palabra, viene la alabanza. Gloria a Dios. O yo puedo estar hablando en lengua también en ese momento del devocional, pero no lo siento de una manera que impida a los demás alabar a Dios o escuchar la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Bueno, ahora sí. Empezamos acá el capítulo 2. Dice así, dice: cuando llegó el día de Pentecostés. Pentecostés era una fiesta, amén, de los judíos. Era una fiesta que se celebraba de 50 días después de la Pascua. Amén. En la Pascua, necesito, Jesús murió. Amén. Gloria al Señor. Él entregó su vida. Aleluya. En la Pascua, uno de los ritos, ¿no es cierto?, era que se ofrecía una gavilla de trigo. Pero después, a los 50 días, era esta fiesta de Pentecostés que también se le llama las fiestas de las semanas y las fiestas de las semanas, Pentecostés, y el día de las primicias. Era el día que el pueblo de Dios se reunía a llevar las primicias. Era un día de gozo, de agradecimiento. Amén. Gloria, cómo ha cambiado, ¿no es cierto?, la actitud de los hijos de Dios. Ellos cosechaban y tenían ese día para ir a presentar sus primicias. Amén, allí al templo, a hacer una fiesta por lo que Dios le había bendecido, lo que Dios le había dado.
Es como agradecer al Señor, ¿no es cierto?, cuando cobramos el sueldo. Tendría que ser así. O cuando se cobra la jubilación, o cuando se cobra la pensión. Amén. Una fiesta por lo que Dios le ha dado. Amén. Gloria al Señor. Esa fiesta estaba establecida, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento. Amén. Allí en Levíticos, capítulo 23, del versículo 15 al 22, habla de esa fiesta, dice cómo tiene que ser. Tenían que contar 7 semanas después de la Pascua. ¿Cuántos días son 7 semanas? 7 por 7. 49. Entonces, y al otro día era la fiesta, 50 días. Entonces, hermanos, si Jesús estuvo ¿cuántos días manifestándose vivo a los discípulos? 40 días. Y en la fiesta de Pentecostés desciende el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos días estuvieron orando los discípulos para que se derramase el don del Espíritu Santo? 10 días. Amén. Gloria a Dios. 10 días. En ese día, ¿no es cierto?, tal vez un día especial, había mucha gente, tal vez gente que ya había quedado de la Pascua, o tal vez gente que fue para esa fiesta, porque era muy especial. Los judíos habían sido muchas veces expatriados de su tierra, en las distintas invasiones, de los babilónicos, de los persas, de los griegos, ¿no es cierto?, aún de los mismos romanos. Muchos de ellos habían sido llevados a muchos países, muy lejos, a todo lo que era el mundo conocido de aquella época. Pero allá donde iban los judíos, ellos seguían guardando sus costumbres, sus ritos y creyendo en su Dios. Y cuando ellos tenían la oportunidad, porque ellos en esos países la mayoría se desarrolló y prosperó y hicieron plata, como todos los judíos, la mayoría, ¿no es cierto?, ellos volvían a las fiestas a Jerusalén. Por eso había tantos y de tantos idiomas de todos lados, ellos, el que podía, iba a Jerusalén a las fiestas. Y en esa fiesta estaban, amén. Gloria a Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ya hacía 10 días que estaban juntos. Hacía 10 días, ¿no es cierto?, que estaban de confraternidad. ¿Aguantaremos nosotros 10 días juntos de confraternidad? Que Dios nos ayude. Porque habían pasado 10 días y todavía estaban unánimes. Y todavía estaban juntos. Cuando dice que estaban unánimes, ¿qué quiere decir? Que estaban en el mismo sentir, que no les molestaban, ¿no es cierto?, que estaban esperando lo mismo. Amén. Estaban unánimes juntos, porque podían estar juntos. Porque el Señor dijo, no se vayan. Pero podían no estar unánimes. Pero ellos estaban unánimes y juntos. Y de repente, como puede pasar en cualquier momento, porque ese poder del Espíritu Santo no puede venir en cualquier momento, ya está, nosotros ya se derramó en Pentecostés y Él está, y viene y desciende sobre ese pueblo, y eso puede ser de repente, hermano. Amén, gloria al Señor. Puede estar usted escuchando la palabra, puede estar alabando al Señor, puede estar en su casa. Algunos hermanos hasta lo han recibido durmiendo. ¿Alguien recibió el bautismo del Espíritu Santo durmiendo? Yo cuando me despertaba, cuando me desperté. Amén. Y me acuerdo que una vez un hermano contaba, él trabajaba en Paijero y entraba a las 4 de la mañana. Y él iba para allá abajo y dice que iba por calle, antes la Misión, y ahora es calle Verde, ¿no? Y él iba de su casa a la fábrica, una madrugada, y miró el cielo lleno de estrellas. Y dice que hay una cosa que empezó a correr, como que ahora estaba hablando en lenguas. Llegó a la fábrica hablando en lenguas. Otro hermano recibió en el ómnibus el bautismo del Espíritu Santo. Iba en el ómnibus y recibió el bautismo del Espíritu Santo. Y así, hermano, no hay, pero es el corazón, es el anhelo, es cuando Dios quiere. Amén. Pero por eso a veces los hermanos no reciben o porque no quieren llamar la atención, hermano, pero uno ha visto a la gente, hemos visto hermanos dentro del Espíritu Santo que caen, que se ríen, que se revuelcan, ¿cierto? Es como Dios lo quiere hacer, hermano, pero no debemos impedir. No sé si alguno quiere contar la experiencia, hermano, cuando recibió el bautismo del Espíritu Santo. ¿Alguien quiere contar cómo sintió, qué fue lo que sintió? Yo me acuerdo que yo anhelaba el bautismo del Espíritu Santo. Ya hacía como 2 o 3 meses que me había convertido y se hablaba mucho del bautismo y había una campaña en la iglesia para eso mismo, para recibir el bautismo, y el último día lo recibí. Y había ido sola yo porque mi esposo estaba engripado y volvía, hermanos, en Argentina no había ese peligro, uno iba solo, la iglesia volvía solo.
venía por calle Washington para arriba, para allá, y de repente el diablo te tira dardos, te hace dudar, te quiere hacer dudar. Y entonces, porque en la iglesia todos me felicitaban que yo había hablado en lengua, pero venía por el camino, ya 2 o 3 cuadras nomás de la iglesia, ya el enemigo tirando dardos, cosa mía. Que era a mí que se me había puesto eso, ¿no? Y entonces empezaba a mirar el cielo y empezaba a decir, gracias Señor, alabado sea tu nombre, y empezaba a hablar en lengua. Entonces al final me vine por todo calle Washington hasta llegar a casa hablando en lengua, hermano. ¿Amén? Gloria a Dios. Y así, hermano Marcelo. La verdad que contar esto es maravilloso. Amén. El Espíritu Santo es real. La verdad que yo cuando lo recibí, aún estaba en nuestra iglesia, pero yo lo anhelaba. Amén. Anhelaba eso, lo que se hablaba. Pero cuando lo recibí empecé con lenguas angelicales. Pero todos no estaban contentos, que estaban al lado mío, aún el siervo que había en esa iglesia, aún se burlaba, queriéndome engañándome, pues yo aún llorando y clamaba, Señor, quiero sentir eso, la presencia de tu Espíritu Santo real, lo que se habla quiero sentir. Y yo fue algo precioso, la paz, el fuego que sentí y empecé en lengua, digo, pero qué tremendo porque yo seguí en eso, no me quedé con aquello que me... Y digo, cuando yo entré a esta iglesia, le doy gracias al Señor porque, Señor, tú no confundes a nadie porque tú eres claro, Señor. Yo estaba clamando, pidiendo el don del Espíritu Santo y yo seguía en eso. Y yo me acuerdo que cuando el hermano Ricardo estaba aplicando, que venía acá a Paysandú, dice aquel si está reclamando el Espíritu Santo, que estaba clamando por años, cree que el Señor, el enemigo quiere engañar, cree que el Señor, si uno lo estaba pidiendo, y le digo, le daba gracias, Señor, porque sabemos que está el Espíritu Santo, que es real en nuestra vida, y que si uno nos descuida, está continuamente en nosotros y nos da la fortaleza, y uno puede sentir en medio de las visiones, de las tormentas, pero uno no lo entiende, pero el Señor está para ayudarnos, darnos fuerza, aún en medio de la oración, sentimos sabor, el fuego, y ya empezamos en lenguas angelicales, y nadie lo puede engañar, nadie lo puede engañar porque el Señor nos habla clarito, es algo maravilloso para nuestra vida. Amén, gloria a Dios. Hermano, es así, cuando uno lo pide, hermano, no tiene que dudar, porque, hermano, yo he escuchado pastores decir, usted está pidiendo el Espíritu Santo, tenga cuidado, hermano, que el diablo de la lengua también. Dicen así, hermano. Y el hermano débil, que duda, ay, no pido nada, capaz me viene una lengua del diablo, no debemos dudar. Pero Jesús mismo le dijo, Jesús dijo, si estás pidiendo pan, ¿no te va a dar una serpiente? Si estás pidiendo el Espíritu Santo, ¿no te va a dar un demonio? Si estás pidiendo de corazón, no hay nada que impida, no estás en pecado. No hay nada que impida, vas a recibir el Espíritu Santo. Pero que Dios nos libre a nosotros, hermano, Dios nos libre de ser tropiezo para ellos. Siempre alentar. Sí, hermano, buscarse, hermano, si no hay nada que impida, lógico, si a veces las personas están en concubinato, están en pecado, no pueden recibir. Pero si no hay nada aparentemente que impida, a menos tiene que alentar, amén, a buscar, porque sabemos que es el poder, amén, que recibe para batallar, ¿no es cierto?, contra el enemigo. Amén. ¿Alguien más quiere aportar algo? Aleluya, gloria a Dios. De repente vino del cielo un estruendo con un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Amén. Y se les repartieron lenguas, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos. Y hermano, y uno entiende, ¿no es cierto?, piensa, de repente, amén, vino del cielo, amén, no era de la tierra, era del cielo, amén, pedían del cielo, esperaban del cielo y llegó del cielo, amén, vino del cielo, un estruendo como de un viento, no era un viento, amén, era como un viento. Hermano, usted está en su casa y de repente escucha el ruido y se viene tormenta, se viene viento, porque siente el ruido. Bueno, fue un ruido, ¿no es cierto? Amén, que soplaba, y el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Yo entiendo, hermano, que era como una llama de fuego grande que bajó del cielo y se fue repartiendo en distintas lenguas y se sentó sobre cada uno de los que allí estaban sentados. Gloria a Dios. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentando sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Amén. Ese ruido, ese fuego. Amén. Esos judíos que leían la palabra, ellos sabían que muchas veces Dios se manifestaba así. Amén, porque cuando Elías estaba en la cueva, él sintió un ruido, él sintió un viento, él sintió un terremoto, él sintió un fuego. Amén, gloria al Señor. Dios muchas veces se manifestaba. Amén. De esa manera.
Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego sentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. El Espíritu Santo descendió con poder sobre cada uno de ellos, que dice que eran como 120. Amén. Y comenzaron a hablar en lenguas. Amén. Y ese ruido como del viento, esa lengua de fuego, eso se sintió en toda la ciudad y la gente se empezó a amontonar allí. Yo me pienso y me quiero imaginar cómo era ese aposento alto, porque ¿cómo era? No, porque tan grande para 120 personas y para que los demás le escucharan. ¿Sería que era abierto? ¿Sería que tenía grandes ventanales? ¿O sería que la gente hablando en lenguas bajó y salió? No sé cómo fue, no sé si alguno se imagina o leyó algo, ¿no es cierto? ¿Cómo fue? Pero la cuestión es que la gente que estaba en la ciudad se empezó a amontonar. Amén, porque ¿saben lo que es 120 personas hablando en lenguas? Amén, gloria a Dios, que no hablarían despacio, ¿no es cierto? Levantando sus manos, o algunos quebrantados, otros a las risas. Yo hice tanto ruido y todo eso que había acontecido antes, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Y ellos hablaban en lengua de lo que el Espíritu, ellos no entendían, no sabían, pero el Espíritu Santo les daba. Amén, gloria a Dios a cada uno. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, todas las familias de todas las naciones bajo el cielo. Eso es lo que yo les decía. Esos judíos que años o cientos de años atrás, no sé, habían sido llevados, algunos eran familiares, eran descendientes, amén, ellos seguían con su adoración a Dios y sus costumbres. Y cuando dice moraban, no es que moraban, que vivían, sino que habían venido para la fiesta. Amén. Moraban entonces que eran judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Cuando dice varones piadosos, ¿por qué? Porque eran creyentes, ¿no es cierto? Creyentes en el Dios verdadero, no conocían a Jesús. Dice, y este estruendo se juntó la multitud. Y uno se puede imaginar, ¿no es cierto? Cuando pasa algo, ¿qué hace la gente? Aparece gente de todos lados corriendo a ver qué pasó, qué fue esto. Y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, así que esos judíos entendían lo que estos discípulos de esta gente estaban hablando. Ellos entendían porque ellos venían de distintas naciones que hablaban distintas lenguas. Lengua e idioma, hermano. Lengua quiere decir idioma. Uno pasa, no sé si está todavía, pero cuando viene por Leandro Gómez, allá al lado del auto, dice centro de lenguas. Que no es que hay lenguas ahí. Es un centro de idiomas. Eso es lo que dice, ¿no? Gloria a Dios. Alabado Dios. Les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Amén, porque se conocían que esos que estaban allí, esos discípulos, esa gente, esas mujeres, eran de Galilea. Es como del interior. ¿Cómo nos dicen los del centro, los del Montevideo? ¿Cómo nos dicen a nosotros? Paisanos, ¿no es cierto? Estos paisanos, ¿no? Canarios, ¿no? Y bueno, para ellos no son galileos. Y Galilea tenía fama de hablar mal. Tenía fama de no decir las palabras enteras. ¿No? ¿Pasa? ¿Pasa en el interior cómo dicen algunas palabras? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Y qué más? Dios. En vez de decir Dios, dicen Dios. Ajá. ¿Qué más? Vos decís no es, como diciendo... Ajá. ¿No es? No es. Sí, y Gabriel, ahora se fue Gabriel, pero me contaba en Bella Unión. Tienen una costumbre. Una mezcla. Sí, pero no dicen la palabra entera. Y bueno, y los galileos se quedan así. Hablaban así, entonces eran conocidos. Y dije, ¿cómo puede ser? Estos galileos que no saben hablar su propio idioma y están hablando en idioma desconocido. ¿Cómo puede ser? Estaban hablando en lenguas que ellos nunca habían estudiado. No sabían hablar ni el propio, ¿no? Y por eso estaban maravillados, atónitos, maravillados, diciendo, mirad, no son galileos todos estos que hablan. ¿Cómo pues oímos nosotros hablar cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido? Y ahí empieza a nombrar como 15, hermanos, naciones diferentes, amén, de distintos lugares, amén, que tenían distintos idiomas y dialectos, ¿no es cierto? Y ellos
Entendían esta gente, ¿no es cierto? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, en el Ponto, en Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, todos distintos dialectos, distintos idiomas, ¿no es cierto? Pero ellos entendían. En las regiones de África más allá de Sirene y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Eran 120 los que habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Cada uno hablaba en lengua, cada uno hablaba en la lengua que Dios le había dado. Pero de estos 120, si había 15 idiomas acá, si había 15 naciones, había 15 hermanos que hablaron el idioma de estas personas, ¿no es cierto? Que entendieron. Otros hablarían en otros idiomas. Y estaban, dice, todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué pasó acá? ¿Qué es esto? Pero siempre, hermanos, están los que se burlan. Siempre, hermanos, ante toda manifestación genuina del Espíritu Santo, siempre va a haber gente que se burle. Siempre, lamentablemente, siempre así. Entonces no tenían que decir, y dijeron, están llenos de monstruos, están borrachos. Y ahí era imposible que estuvieran borrachos, porque eran las 9 de la mañana, y hasta a esa hora, ¿no es cierto?, los judíos no tomaban, porque ellos siempre se levantaban y dejaban su tiempo a Dios y después hacían sus tareas y sus cosas, ¿no es cierto? Pero en ese momento, hermanos, amén, gloria al Señor, aleluya, Pedro, ¿no? Dice entonces Pedro, sigue un poquito más, ¿no? Aleluya, podemos leer, hermanos, amén, del 14 al 22. Dice así: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que la hora tercera del día, es decir, las 9 de la mañana. Mas esto lo dicho por el profeta Joel: y en los posteriores días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ante toda esa gente, ese gentío, ¿no es cierto?, que se fue amontonando, ante todas esas murmuraciones, ¿no es cierto?, que algunos estaban perplejos, estaban atónitos, no sabían lo que pasaba, amén, gloria al Señor, y otros que se estaban burlando, dice entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11. Y acá vemos, hermano, ese liderazgo. Eso no es que Pedro dijo, me paro yo y hablo yo. No era así, era algo innato, algo que estaba en él. Cada persona, ¿no es cierto?, es como él, y alguno tiene ese don innato de liderazgo, ¿no es cierto? Pero dice que se para con los 11. No era que él tenía, digo, no voy a hablar de parte mía y voy a dar mi opinión. No, era la opinión de todos. Por eso acá Lucas, el escritor, ¿no es cierto?, amén, recalca esto, ¿no es cierto?, poniéndose en pie con los 11, amén, es decir que él era el vocero, ¿no es cierto?, pero todos estaban de acuerdo, amén, no era que él iba a dar su opinión o iba a decir lo que él pensaba, todos estaban en un mismo sentir, todos estaban unánimes, amén, y Pedro era el portavoz, ahí él tenía que hablar, y él tenía ese rol, ese carácter, ¿no es cierto?, que le hacía líder, amén, gloria a Dios. Dice entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Y uno cree, hermanos, amén, que en eso, cuando Pedro se pone en pie y empieza a hablar, de repente de la parte del segundo piso, ¿no es cierto?, no, se dice primer piso, porque la planta baja, primer piso. De ahí capaz les hablaba más claramente, pero cuando él empieza a hablar, cuando lo ven que se pone de pie, que empieza a hablar, yo pienso que toda la multitud hizo silencio. Amén, porque todos querían saber qué era lo que había pasado. Y él se dirige a esa multitud y primero le explica, pero digo, qué tremendo ese Pedro, porque si hubiese sido antes y le hubiese dicho que estos estaban llenos de mosto, ¿hubiera hablado de la misma manera que habló ahora?
El cambio que hace, ¿no es cierto? El cambio que hace el Espíritu Santo, porque antes eran temerosos, se escondían de miedo a los judíos, ¿no es cierto? Y ahora, hermano, en poco tiempo ellos invaden, amén. Con la palabra de Dios todo el mundo ha conocido tanto que en algunos lugares dijeron, y esto que trastornan al mundo entero, viene hasta acá. Pero ¿qué fue lo que le llevó a eso? ¿Qué fue lo que le dio ese ímpetu? ¿Qué fue lo que le dio esa valentía? Fue el poder del Espíritu Santo. Amén. Y ahora lo vemos, hermanos. Amén. Y también, ¿no es cierto? Le vemos, ¿no es cierto? En esa calidad para hablar, ¿no? Porque como dice después Pedro más adelante, amén, gloria al Señor, ¿cómo es que dice él después que demos con mansedumbre? Amén. Que hablemos con mansedumbre, amén, gloria, y así lo hizo él, amén, pero antes de recibir el Espíritu Santo, no creo que Pedro haya hablado con mansedumbre, pero acá le dice, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que la hora tercera del día, mas esto lo dicho por el profeta Joel, y una de las cosas que tiene el judío es que conoce la palabra, no es como algunos de nosotros, ¿no es cierto?, que dice vamos a leer Joel y empiezan a hablar, a ver acá por Apocalipsis, ¿no es cierto? No era así, ellos conocían, amén, gloria al Señor, ellos conocían la palabra, conocían la historia bíblica, conocían, amén, y cuando Pedro, ¿no es cierto?, le dice esto lo dicho por Joel, amén, enseguida ellos se van a ese profeta, que ese profeta tenía palabras fuertes, palabras duras. Amén, y ese profeta, ¿no es cierto?, en sus libros comienza hablando de la langosta, amén, porque habían vivido una experiencia de invasión de langosta, que le llevó al hambre, que le llevó a la calamidad, ¿no es cierto?, que le llevó a una de las bestias gemir de hambre, de sed, porque las langostas no habían dejado nada. Pero esa no era lo peor era que por el pecado del pueblo iban a venir los babilonios, iban a invadir, y eso es lo que Joel les advertía. Pero les mostraba un camino, porque Dios siempre nos advierte, si no obedeces te va a pasar esto, te va a pasar lo otro, pero nos muestra un camino para evitar eso. Esa es la diferencia, hermano. El mundo condena, te dice, vas a terminar así, te vas a enfermar de esto, te vas a enfermar de otro. Dios nos dice lo que nos puede pasar, pero nos da el camino, hermano. Les da la solución. Y así también el profeta Joel, de parte de Dios, les dijo lo que les iba a venir, les dijo lo que les iba a pasar. Era algo tremendo, pero les da la solución. Por tanto, arrepentidos, busquen al Señor, hagan ayuno, hagan oración. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona a Jehová tu pueblo. Les mostraba el camino, les daba la solución. Y si el pueblo hacía eso, dice, yo derramaré de mi espíritu. Amén, gloria a Dios. Y ahí le cita, ¿no es cierto? Aleluya, más esto lo dicho, pero sin Pedro citarle todo lo que Joel decía en la mente, ¿no? Porque a nosotros decimos, vamos a Malaquías, va a hablar de los 10, ¿no es cierto? ¿No? Vamos a no, porque ya no lo tenemos, ¿no es cierto? Y cuando él le dijo al profeta Joel, se acordaron de la langosta, se acordaron que tenían que ayunar, se acordaron que tenían que buscar a Dios, pero era el camino que el Señor nos muestra, porque ese es el camino que Dios nos muestra. Amén, ese es el camino que el Señor nos muestra. Vuélvanse en ayuno, en oración, en búsqueda. Amén, gloria al Señor. Y yo derramaré de mi espíritu. Y ahí Pedro, ¿no es cierto?, le dice, mas esto lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días. Joel no dice en los postreros días, y en aquellos días dice Joel. Pero Pedro dice en los postreros días. ¿Y los postreros días? ¿Cuándo son los postreros días? Los postreros días son desde que Cristo resucitó hasta nuestros días, hasta que Cristo venga. Estamos viviendo los postreros días. Si hace 2000 años eran los postreros días, ¿cuánto más ahora, hermano? Estamos en los finales de esos postreros días. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ya no va a ser como antes. Amén. Que vino el espíritu de Dios sobre fulano, sobre vengano. Ahora sobre toda carne, sobre todo ser humano que busque a Dios, hermano. Amén. En los postreros días dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne.
Amén, y habrá señales, amén, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, no habrá diferencia de sexo, tanto hombres como mujeres, amén, jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, no habrá diferencia de edad, gloria a Dios por los jóvenes que se acercan al Señor, pero gloria a Dios por aquellos ancianos que están al término de sus días y se acercan a Dios. Dios no va a hacer diferencia, Dios no va a retraer su mano, Dios también le va a dar su Espíritu Santo, aleluya. Vuestros ancianos soñarán sueños. Aleluya. Pero hermano, no es esas visiones y cosas, ¿no es cierto?, que se enseña hoy día, ¿no es cierto?, sino que está relacionado con la palabra de Dios. Amén. Soñarán sueños, ¿no es cierto? Hablarán de las cosas futuras. Amén. Hablarán visiones de la obra de Dios, de alcanzar las vidas. Ese es el sueño. Ese es el sueño que produce el Espíritu Santo. A veces, hoy se levantan tantos que dicen espíritu, que tiene espíritu de profecía, que es profeta, y la profeta acá y la profeta allá, y va y te dice y te anuncia, anda para tal lugar, que allá está el hombre para tu vida, anda para tal lugar, que allá tenés la mujer, y esas cosas así, eso no es el Espíritu Santo, no es para eso, hermano, amén, eso es cada uno, ¿cierto?, que ora y busca al Señor y pide la guía, hermano, pero el sueño, las visiones acerca de la obra de Dios, de alcanzar las vidas para el Señor, de llevarle la palabra. Amén, gloria al Señor. Despierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, hablarán la palabra de Dios. Amén, aleluya, y daré prodigios en el cielo y bueno, y estos versículos que siguen, hermano, todavía no se han cumplido, porque los profetas del Antiguo Testamento, tanto, ¿no es cierto?, Joel como Isaías también, los estudiosos para ilustrar esas profecías, ellos dicen que es cuando uno mira un paisaje de montañas, parece que estuvieran pegaditas unas a otras, ¿sabes? Pero si uno se acerca, no están pegadas a una, hay una distancia. Y así eran las visiones que tenían los profetas. Ellos veían esos acontecimientos finales como uno solo, pero tuvo un cumplimiento inicial en ese día de Pentecostés. Pero lo demás se va a cumplir en los posteros días finales, ¿no es cierto?, en la tribulación. Ahí sí, como dice acá, daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre, fuego, vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Eso va a ser en la tribulación, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Lo mismo, ¿no es cierto?, que esa profecía de Lucas, ¿no es cierto?, que cuando Jesús va allí a Nazaret y lee, ¿no es cierto?, y el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a dar libertad a los cautivos, a predicar el año agradable del Señor. Pero la profecía de Isaías sigue, pero Jesús la cortó. ¿Por qué la cortó? Porque todavía no era el tiempo, amén, para las cosas fuertes, ¿no es cierto?, que venían del día grande manifiesto del Señor. Y esto es lo mismo, ¿no es cierto? El sol se convertirá en tinieblas, eso va a pasar en la tribulación, cuando la iglesia no va a estar acá, amén, cuando los escogidos, ¿no es cierto?, sean arrebatados, amén, por cuanto has guardado, dice el Señor, la palabra de mi paciencia, yo también te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los humanos sobre la tierra. Amén, gloria al Señor. Estas cosas no las vamos a vivir los que seamos fieles al Señor, porque el Señor los va a llevar antes. Pero aquellos que se queden, aquellos que sean desobedientes, que no obedezcan al Señor, van a vivir esas cosas, hermanos. Amén. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Pero qué precioso que eso no era antes así. Amén. Los judíos no conocían este carisma de Dios. Amén. Dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No es que diga Señor, Señor. Cuando dice invocar el nombre del Señor, ¿qué es? Recibir a Cristo, ¿no es cierto? De corazón. Amén. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aleluya. Maravilloso es nuestro Dios, qué bueno que es nuestro Dios, qué bueno saber, hermano, que ese poder del Espíritu Santo, aleluya, se derrama, se sigue derramando en medio de su pueblo. Él está, no vamos a sentir, ¿no es cierto?, ese viento recio, no vamos a ver esa lengua de fuego, porque ya fueron derramadas una vez, amén, en ese inicio, pero el Espíritu Santo sigue, amén, gloria a Dios. Muchas veces somos nosotros que alejamos ese poder, ¿no es cierto?, por nuestra negligencia, por nuestra indiferencia, por temores, por tantas cosas, pero tenemos que ser sensibles a ese poder, hermanos, amén, que Dios nos ayude a no ser, ¿no es cierto?, negligentes, a no ser indiferentes a eso, nosotros no darle el valor, que Dios nos ayude a que esto
tiempo, necesito que estemos meditando en esta palabra, le demos el valor, porque vemos, hermano, las cosas maravillosas que hicieron y vivieron los siervos de Dios porque fueron sensibles al poder del Espíritu Santo, aún ante peligros, adversidades, tantas cosas que venían, hermano. Amén, pero ellos oraban. Una de las cosas que vemos que nunca estaban solos, nunca se apartaban, siempre oraban juntos. Y Pablo pedía oración, pedía cartas y pedía oración, y las iglesias pedían oración, y así es la vida del cristiano. No somos llaneros solitarios que nos arreglamos solos, ahí a mi lucha la llevo solo, nadie sabe. No, tenemos, ¿no es cierto?, un pueblo, amén, que ora, un pueblo que lleva las cargas de sus hermanos, así como nosotros llevamos las cargas, llevamos nuestra propia carga, pero hay cosas que tenemos que compartirlas, amén, amén, y así podemos avanzar. Si no nos estancamos, no podemos, amén, gloria al Señor. Y así es maravillosa como fue la obra del Señor allí en esa tierra conocida, cómo el Evangelio avanzó, que llegó, ¿no es cierto?, a todo el mundo conocido, que la gente llegó a decir, esto que trastorna al mundo entero, han llegado hasta acá. Y qué maravilloso, hermano, que de nosotros dijeran, amén, cuando se va a Yum, cuando se va a Quebracho, cuando se va a los pueblos, cuando se va a Algorta, cuando se va a tantos lugares, a Tacuarembó, ¿no es cierto? Y eso que trastornan allá en Paysandú y todos esos barrios, esos pueblos, han llegado hasta aquí también a trastornar, que digan eso, hermanos, amén, gloria al Señor. Pero es el Espíritu Santo, amén, que va a dar poder a su pueblo cuando seamos sensibles, cuando nos dejemos guiar por ese poder, hermanos, amén, gloria al Señor. Les digo entonces, capítulo 2. ¿Estas son las preguntas? Sí, pero los quejos. Amén, ahí. Hechos capítulo 2. El título, bueno, el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Punto A. La experiencia inicial de la llenura del Espíritu Santo. Versículo 1 al 4a. Los discípulos son llenos del Espíritu Santo. Versículo 4b al 13. El fenómeno de hablar en lenguas. Punto B. El sermón de Pedro en el día de Pentecostés. Versículos 14 y 15. Pedro comienza su sermón. Versículos 16 y 21. Citando a Joel 2, Pedro explica los eventos extraños en Pentecostés. ¿Hasta ahí? Hasta ahí. Amén, porque después seguimos. Y ahora las preguntas. La pregunta 1. ¿Qué celebraban los judíos en la fiesta de Pentecostés? Pregunta 2. ¿Qué señales se manifestaron cuando descendió el Espíritu Santo? Y la pregunta 3. ¿Cuál fue la evidencia externa que habían sido bautizados con el Espíritu Santo?